del alma, desplegadas al viento. Desentraño la esencia de mi propia existencia sin desfallecimiento y me digo que puedo, como en una constante, y me muero de miedo. Y bueno, seguimos acá en Periodismo en Emergencia con una invitada que hace mucho quería que viniera, que es Paula Español, que ustedes recordarán fue subsecretaria de Comercio Exterior durante el anterior gobierno. Y tuviste otra serie de cargos, Paula, ¿no? Dirigiste... Sí, fui directora del Centro de Estudios de la Secretaría de Industria durante unos años. También después estuve en CAMESA, que es la compañía administradora del mercado mayorista eléctrico, es decir, sí, la que administra todas estas redes hacia las distribuidoras al interior. Entre la distribuidora y la generación. Es en realidad cuando se privatizó el sistema eléctrico en los 90, se creó a CAMESA, porque en definitiva la administración y la gestión de todo el sistema eléctrico interconectado argentino es una función y un rol del Estado, pero bueno, se privatizaron tanto la generación como la distribución y el transporte. Y eso es CAMESA, así que también pasé por ahí. Bueno, en el 2013 fui candidata a senadora por la Ciudad de Buenos Aires. Y bueno, y sos una economista que se dedica a la política. Sí, además soy docente en la UBA. Soy docente en la UBA, en la carrera de Economía. Exacto, sí. Un cuarto año aproximadamente. Una materia se llama Estructura Económica Argentina, que es una materia muy linda. Me imagino, porque las mujeres siempre elegimos en esa cosa, la cosa con la cual sentimos pasión. Es raro que aceptemos cosas que no nos gustan en las carreras que elegimos, ¿no? Sí, así que es con pasión la política, la economía, todo. Y además, bueno, estabas en esa agrupación que ha dado tal cantidad de gente importante, tontos pero no tanto, ¿no? En la universidad. Exactamente, durante los años 90 militamos en la agrupación llamada TNT, que era una agrupación independiente, que no por eso muchas veces nos tildaban de apolíticos. Nosotros hacíamos política y a las pruebas me remito, porque 20 años después quedó claro que todos los que pasamos por TNT creíamos en la política, simplemente en pleno fragor de los años 90, de apertura y libertad, no nos sentíamos identificados con ningún proyecto político del momento, pero hacíamos política, creíamos en la política y evidentemente lo seguimos creyendo. Absolutamente. Contame qué estás haciendo ahora. Bueno, ahora en estos últimos meses fundamos, digamos, o creamos una consultora llamada Radar Consultora, de la cual yo soy directora, con algunos de parte del equipo que trabajaba conmigo en la Subsecretaría de Comercio Exterior, y en la cual estamos trabajando en un monitoreo muy cercano de las cuestiones de industria, de comercio exterior, de empleo, de proyecto de país, de proyecto productivo, todo lo que se vincule con digamos, el enfoque económico de la industria y del comercio exterior, que en definitiva lo que hace, y de la inserción internacional en el mundo de nuestro país, que en definitiva es lo que modela. Pero claro, un proyecto económico y un proyecto político. En serio y beneficioso para el país. O sea, esa es la diferencia. Yo creo que lo que pasó en los últimos años en nuestro país fue que la gente que estaba a cargo del país estaba capacitada para hacerlo. Y tenía sobre todo una visión. Tenía una visión, pero para tener una visión hay que tener una visión del mundo económico. El mundo económico no es solamente creer que Estados Unidos está... Hay que saber cómo es la política de Estados Unidos, hay que saber cómo es la política económica europea, hay que saber muchísimas cosas del mundo, cómo se maneja. Y sobre todo, esa cosa de estos políticos argentinos que nunca tuvieron la menor idea de lo que pasaba en el mundo, creo que justamente en las gestiones de ustedes se vio que era absolutamente diferente, ¿no? Pero porque había realmente, yo creo que lo que es fundamental es ponerle, digamos, de por sí, siempre decíamos los economistas, que muchos que trabajábamos en la gestión anterior, que lo importante era poner la economía al servicio de la política y al servicio de un proyecto de país. Y eso no quiere decir dejar de ser economistas, pero uno toma medidas de política económica en función de un proyecto político. Pues la política lo que hace es administrar conflictos. Y la política económica lo que hace, cuando una política económica toma decisiones
siempre la toma de decisiones en el presupuesto, cuando se decide bajar las retenciones a las mineras, es una decisión política. Entonces baja el presupuesto o el ingreso del Estado por las retenciones mineras y entonces hay que quitarle o hay otro problema en otro sector. La política económica redistribuye. Y al redistribuir una política económica fuertemente redistributiva como fue la del gobierno en los últimos 12 años, por supuesto que genera conflictos. Digo, de por sí la política siempre administra conflictos. La política económica, cuando redistribuye de un lado al otro, genera conflictos. Cuanto más quiere redistribuir, más conflictos genera. Entonces, por supuesto que cuando uno no lo hace, genera menos conflictos. Y cuando uno se quiere insertar en o el le mundo, genera conflictos a otros. Exactamente, Eso a las grandes es, mayorías. A las grandes mayorías. Y además, cuando uno redistribuye, como se redistribuyó en los últimos años, además hay una cosa que además genera soberanía. Eso ni hablar, la verdad que eso es lo que estamos perdiendo. Y esto no solo se está perjudicando a la mayoría, sino se está perjudicando a la soberanía del país y a la dignidad del país. Porque yo tengo una visión muy particular de los últimos años. Yo creo que más allá de lo distributivo, creo que fueron 12 años y medio, como dice Cristina, donde realmente la gran batalla que se jugó y se peleó para todos, para el país y para la gente, fue la dignidad. Sí, es la dignidad del trabajo, por un lado, y la soberanía política, la independencia económica y la justicia social, que evidentemente van de la mano, y que tiene que ver que la soberanía no es solo una cuestión de Malvinas. Malvinas es una pata de soberanía, por supuesto, y uno puede tener una visión sobre eso. Pero a mí me parece fundamental y por eso, de hecho, cuando... Exactamente, cuando viste, presentamos la revista Independencias y la sacamos para el Bicentenario, que es la revista digital del Instituto Patria, y ahí en la revista Independencias quisimos dar el debate sobre el rol de la palabra soberanía y qué significaba ser independiente desde el perfil político, desde la cuestión económica, que tiene que ver con el desendeudamiento y poder tener decisiones soberanas de política económica, desde la cuestión tecnológica. Por eso invitamos a científicos a que participen, porque ¿cuál es la importancia de tener ciencia y tecnología e innovación propia? ¿Por qué no es lo mismo comprarla? ¿Por qué no es lo mismo generar el ARSAT que comprar la tecnología hecha? Sí. ¿Por qué nosotros hoy tenemos energía nuclear y somos capaces de tener un desarrollo de energía nuclear como el que tiene la Argentina? Es porque desde la década del 50 que se decidió invertir en ese área y aún con los vaivenes se logró sostener la Comisión Nacional de Energía Atómica, de ahí es lo que se llama spin-off, de ahí, digamos, de todo ese movimiento surge INVAP, de INVAP surge hoy, pero esas son decisiones que tienen que ver con la soberanía, y entonces que tienen que ver cuando uno dirige la ciencia, la tecnología y la innovación a los problemas de un país. Entonces, por eso, el artículo los satélites no son heladeras que están... No, por eso Roberto Zavareza, cuando en la nota que escriben en Independencias, digamos, y todo el movimiento científico que ahora está, digamos, que se está levantando diciendo necesitamos que siga la inversión en ciencia y tecnología, es porque no puede ir desprendido y se nota justamente que le bajan el presupuesto porque no es una prioridad, como no es una prioridad cultura, porque tampoco entienden la importancia que tiene la soberanía cultural y poder poner en valor la propia cultura de uno y retroalimentarla. No entender lo de los satélites es no entender Pacapata. ¿Viste? De financiar Pacapata es un error. Bueno, este gobierno ha demostrado que no le interesa la historia tampoco. Tampoco le interesa, el presidente nunca nombra a San Martín, nunca nombra a los próceres, nunca nombra a nadie. ¿Viste? No, porque a lo sumo cuando estaban angustiados. ¿No? Cuando estaban angustiados porque iban a desprenderse la corona. Una cosa terrible. ¿Vos te imaginás a Mariano Moreno escuchando eso? A Juan Manuel a José de San Martín, que peleaba por la independencia y les exigía a los políticos de Buenos Aires que la definieran de una vez por todas, la declararan de una vez por todas. Es imposible de pensar, ¿viste? Entonces, es imposible que se le pueda ocurrir que la soberanía para un país es importante, que la soberanía, como decía recién, en la ciencia es importante, en la economía es importante. En todas las aristas, por eso yo creo que incluso traigo también la cultura, porque la construcción del país soberano que somos
requiere de todas estas áreas y, por supuesto, yo como economista voy a pensar que la más importante es la economía, porque en definitiva la soberanía o la independencia económica nos da la libertad de tomar todas las decisiones que uno quiere. Es como cuando uno se va a vivir solo. Mirá. Digo, es exactamente lo mismo. ¿Qué te dicen tus papás? Bueno, el día que vivas solo y te sustentes, tomarás las decisiones que quieras. Mientras vivas en esta casa hay algunos parámetros. Mirá, yo era muy chica durante el peronismo. Mi mamá era socialista, no era peronista, pero a mí todo eso de la soberanía, la independencia económica, eso me pegó de tal manera que cuando yo ingresé al secundario empecé a buscarme tareas para hacer, porque quería tener la libertad de discutir con mi papá sin depender de él. Pero te juro, lo hacía porque yo siempre pensé lo que yo tenía que pensar y siempre discutí lo que quería discutir y siempre defendí lo que creía. Y yo decía, pero si mi papá me tiene que pagar todo, yo no puedo ponerme a discutir. No pensaba con un problema de autoridad, sino con un problema de independencia. Es por eso, por eso también cuál es el problema cuando uno está endeudado como país, de la misma manera que no endeudado como persona. Endeudado, ¿quién determina dónde se dirigen tus gastos? El acreedor. Por eso por eso fue tan fuerte y por eso creo que también es importante tener presente que la dictadura económica fue tan sanguinaria en su represión sin igual como en su plan económico, porque el plan económico de la dictadura fue el germen del endeudamiento que llevamos luego y que la hiperinflación estuvo generada por ese hiperendeudamiento que teníamos y que obviamente genera necesidades de devaluación y retroalimentación de procesos. También la generó la revolución fusiladora, ¿no? Es decir, veníamos ya después el organiato, que claro, la cosa más fuerte fue lo que... Lo que pasa es que en el 76 yo creo que hay un quiebre muy fuerte, porque más allá de, por supuesto, que traíamos, cada dictadura había tenido su problema, pero en concepto de plan económico tan fuerte, de quiebre tan abierto y radicalmente transformador en el mal sentido, que fue pasar a tener una economía endeudada con apertura y empezar el proceso de destrucción del tejido productivo, del aparato productivo, y empezar el proceso de privatizaciones, que en ese momento Jorge Schwarzer es un economista que estudió mucho la industria, habla de las privatizaciones periféricas, porque ¿qué es lo que se empezó a hacer? Se empezó a hacer algo que es bastante interesante, que es lo que se está debatiendo ahora en el Congreso con el proyecto de la PPP, de la participación público-privada. Porque ¿qué es lo que se empezó a hacer? Y bueno, lo que se empezó a hacer ya con la dictadura es a privatizar de alguna manera las obras y dársela, y nace la famosa patria contratista, que en definitiva fue el primer paso hacia la privatización de los 90. Entonces, ese fue el quiebre más grande y donde se perdió en todo su sentido la palabra soberanía y la palabra absolutamente. Y este proyecto de este gobierno absolutamente neoliberal, de lo peor, está en eso, ¿no? Bueno, es que a veces... Y además vos viste cómo tercerizan todo. O sea, tienen... Bueno, en el ámbito cultural, te digo, por ejemplo, hay buenas oficinas de prensa con mucha gente muy profesional, qué sé yo, en La Plata, en el Teatro Argentino, acá en el Teatro Colón, gente que viene a trabajar. Y sin embargo le ponen un tercerizado que no sabe nada. Y sí, por eso es la concepción, no la construcción desde el Estado, sino con un Estado chico y con un poco de intervención, porque ¿para qué intervenir si está el mercado? Sin entender que, por supuesto, que uno cree que el mercado tiene que existir, pero para que haya un mercado que funcione, los economistas incluso estudiamos en la facultad, para que haya libre competencia y que haya un mercado dinámico, tiene que haber un Estado que lo regule, porque si no lo regulás, va hacia el monopolio. Absolutamente, siempre va hacia el monopolio. Siempre va a ser. Acá y en cualquier lugar del mundo. Pero además, escúchame, en Estados Unidos por eso persiguen tanto los monopolios, porque es la única herramienta que tienen para que regular el mercado. Como no lo quieren regular, lo regulan de esa manera, evitando los monopolios, que es una de las cosas más perseguidas por el Estado, ¿no? Y donde interviene realmente. Y donde hay que intervenir, pero por eso digo, porque un Estado es el que va a tener un proyecto de desarrollo del país y que lo va a hacer en conjunto con el sector privado, con los movimientos sociales y con todo el resto del entramado social, pero el que regule y el que sea cabeza de ese proyecto de desarrollo de país
va a ser el Estado, y para eso se necesita un Estado fuerte, un Estado capacitado, un Estado que había que reconstruir, que en todos estos últimos 12 años y medio se había intentado reconstruir con muchas dificultades y por supuesto con muchos errores, pero seguro que no. No se puede hacer todo al mismo tiempo, hay que pensar en eso, no se puede hacer todo al mismo tiempo, se necesita más tiempo y además con todo un aparato publicitario en contra, como pocas veces se ha visto, ¿no? Vos el otro día te había gustado lo que yo dije, pero yo vengo diciendo siempre, cada entrega los hace, yo hice discurso defendiendo, hablando de cómo no existía otro momento en que un presidente hubiera sido tan agraviado sin ninguna defensa, además, al mismo tiempo que con esta absoluta, esta forma tan mentirosa de hablar de ni una menos, al mismo tiempo que a la presidenta le están diciendo las cosas más tremendas. Bueno, y cuando nuestro actual presidente fue capaz de decir que a toda mujer le gusta que le diga qué lindo culo tienen, me perdona la audiencia, pero lo dijo el presidente, lo dijo hace un par de años, no hace cuando tenía 20 años. No, lo dijo el año pasado, en pleno momento de femicidio. Y además, la implementación están contando todo el tiempo, ay, pobre, después a las mujeres cualquiera que tiene cierto rol de importancia, la vituperan, la quieren mandar presa. Es impresionante, ¿no? Es impresionante el discurso tan diverso que tienen para toda la hipocresía tan grande. Sí, la verdad que hay mucho de publicidad y la cuestión de la apariencia y por detrás, digamos, muchas veces poco contenido, y si no, contenido que va en línea con el proyecto del país. Escúchame, yo uso siempre una frase que la reitero porque a mi generación, digamos, queríamos ser Simón de Beauvoir, ¿viste? Y ahora han instalado que digamos, el paradigma es bailar en el caño, ¿viste? Y es tremendo eso, como bajada de línea en esta altura del siglo XXI, que las mujeres sigan pareciendo que lo más importante es que sean una cosa dotada de tales y cuales atributos, ¿viste? Por eso creo que es importante, digamos, un conjunto de políticas, pero dentro de ese conjunto de políticas, la ley de paridad que se ha votado en el Senado y que forma parte de esta gran reforma política, que es otro gran fiasco, que no me voy a meter en temas que no conozco, así que lo dejo pasar. En realidad la reforma política va directamente al voto electrónico, que es un horror. Que realmente... Y además ya ha sido denostado en todas partes del mundo, que quedan muy pocos estados en Estados Unidos que lo usan, y además igual no es obligatorio, es opcional, vos podés usar el voto tradicional o el electrónico. No es, después del desastre que pasó en la elección en el estado de la Florida, con todas las sospechas que hubo con respecto a todo lo que pasó ahí, lo del voto electrónico no es recomendable en ningún lugar del mundo. Por eso digo, es un gran tema, claramente no es recomendable, pero en esa gran reforma, el puntito que pusieron y que por suerte ahora se está votando por fuera y como voto, digamos, como proyecto solo, que es el de la paridad de género, digamos, la paridad del 50 y 50 en el Congreso, y que me parece que es algo importante porque tiene que ver con esto de que, digamos, se necesita una legislación positiva, digamos, de discriminación positiva para poder ocupar determinados lugares, porque si no se hace muy difícil que las mujeres ocupen determinados lugares, y además me parece que es importante tener uno de los argumentos que siempre se escucha ahí decir es, ay, pero entonces va a entrar cualquiera que no tenga las capacidades. Y yo quisiera que le hagan un test de las capacidades de unos cuantos que ya... Muchos que hay en todas las legislaturas, en la nación, en el ámbito de la ciudad, en todos lados, por favor. Es que es así, yo me acuerdo que una vez me vino a hacer una entrevista a una chica que está haciendo un trabajo sobre género digamos, en rangos medios de funcionarios y en todos los estamentos, pero uno era el Poder Ejecutivo. Y me acuerdo que yo le dije, en realidad, pues yo era un tema sobre el que había reflexionado mucho, pero cuando empezás a tener algunos lugares de mayor exposición y de mayor espacio, digamos, de acción y de poder ejecutar, y esto digo, de mayor envergadura, lo que te vas dando cuenta es que una mujer tiene que estar
demostrando constantemente que se merece el lugar en el que está, demostrando su capacidad, su inteligencia y su caja de evolución. Y yo digo, hay una cantidad de ineficientes y de ineptos en un montón de estamentos y de lugares públicos, y nadie está constantemente evaluándolo de por qué se ganó ese lugar. Y además es muy difícil contrarrestar, y te digo que lo he sufrido y mucho, el hecho de que si vos obtenés algún lugar es porque por tus encantos sexuales. Pero no es nunca por el valor que vos tenés y todo ese tipo de cosas. No, por eso, porque hay ese prejuicio, y si llegaste, si no te están realmente evaluando y midiendo constantemente. Entonces me parece que eso, decir, bueno, que haya una ley de paridad y habrá mujeres que entran que no tienen todas las capacidades desarrolladas, que las desarrollen y que aprendan a desarrollar de la misma manera de la cantidad de no capapacitados que lo fueron desarrollando o nunca las desarrollaron. Que son terribles. Mirá. Digo, por eso, y me parece que esto se gana con legislaciones, como hubo una legislación que hizo que dejemos de fumar en los bares, entonces decían, no, nadie la va a cumplir. Bueno, se legisló de la misma manera, la legislación también ayuda a construir y educar los pueblos. Bueno, ¿qué pensás de todo de esta parafernalia de hoy con Cristina, esa cantidad de fuerzas de seguridad para... Pero es que es esta persecución, evidentemente. Hay un artículo muy interesante, de hecho, que salió en página 12 de Mir Sader, con esta idea de la persecución que hay a Lula, de la persecución que hay a Cristina, con esta, digamos, es evidente que atraviesa en todo el continente esta persecución a todos los movimientos nacionales, populares y transformadores que hubo en la última década, y es algo que los sectores más concentrados y políticos padecieron de tal manera que no quieren que vuelvan. Y entonces se dan cuenta que... Y a Evo le inventaron un hijo que no siquiera existía. Pero aparece agarrar todo. Fue Evo, fue Dilma, Lugo, Lula. O sea, es una... Realmente hay una cuestión muy... Pero además con Cristina porque además Cristina, el brillo que ha tenido los foros internacionales, las políticas que se hicieron, digamos, el desafío a los fondos buitre, todo lo que pasó, la decepción en Europa de los países que estaban en las mismas condiciones que nosotros, Portugal, Irlanda, Grecia, todo, porque después de toda esa votación a favor de Naciones Unidas, que venga este gobierno y le pague los buitres, es como haberlos dejado colgados de la palmera, ¿no? Realmente, para usar una frase demasiado común para las expectativas que había en el mundo. No, sin dudas son dos mundos, dos universos, dos formas de ver, de expresar, de desarrollar. O sea, nos parece incomparable, o sea, pensar a Cristina en los foros internacionales y pensarnos hoy es realmente ajena. Cuando tenés un presidente que cree que en los foros internacionales tiene que hablar en inglés. Bueno, lo peor no es que lo hizo en los foros internacionales. Yo no sé si recuerdan cuando vino la primera visita de Obama, cuando hace la conferencia de prensa, la primera pregunta en la casa de gobierno, en la Casa Rosada, la responde en inglés, en su propia casa. No. La respondió. Realmente yo creo que hubo un problema de protocolo, porque enseguida alguna señal le debe haber hecho. Pero es que primero, los presidentes hablan siempre en su idioma donde estén, aunque sepan el idioma del otro, es una cuestión protocolar internacional. Tienen un traductor porque defienden su propio idioma, es la primera cosa de soberanía que uno hace. Escúchame, yo, que no soy nadie, en todos los lugares donde voy, hago que me hablen en castellano porque tienen la obligación de atenderte en castellano en todos lados, ¿viste? Entonces, ¿cómo el presidente de un país no lo hace? Por eso, así que será cuestión de reconstruirnos, porque pero eso es muy triste, ¿no? Es muy triste porque estábamos pensando que teníamos otro estilo de vida y otro estilo de país, y porque, como te decía antes, el tema de la dignidad, del respeto, de pensar de que el otro era alguien importante para uno, yo creo que se podía llegar con un poco más de tiempo. Yo podría cantar el himno con otro ímpetu. Eso me parece que es importante. Para empezar, recuperar los signos patrios con orgullo. Pero vos los recuperás, no porque alguien te diga hay que cantar el himno, los recuperás cuando estás orgulloso de tu país. Entonces vos cantás el himno, te pones la escarapela, pones una bandera en tu casa porque lo sentís, no porque alguien te lo diga.
ni es porque uno sea un fascista, no, nada que ver. Es orgullo real. Todos volvimos a cantar el himno, yo siempre lo digo. Me acuerdo que salió una carta de lectores hace un tiempo en La Nación hablando de esta gente que no respetaba la bandera, y yo contesté por radio, fue la primera vez que se respetó la bandera, en serio. Y eso son cosas que uno no se olvida, ¿no? No, aparte, justamente como recién decías, decíamos, esta cuestión de la tristeza que tiene uno de ver cómo se van desintegrando construcciones que habían costado mucho tiempo, porque construir identidad, construir economía, construir sector productivo, cuesta mucho tiempo, y además, sobre todo, con esta idea que te decían, era la campaña del miedo. No era la campaña del miedo, es que sabíamos exactamente cuando la derecha, para ser claro y concreto, llega al gobierno, con qué objetivos lo hace, y entonces cuáles son las políticas públicas en general y económicas en particular que aplica. No hay duda. Es increíble porque vos sabés perfectamente que el Financial Times no es un órgano favorable. Sin embargo, llegó a adoptar fondos buitre como manera de referirse a estos fondos tremendos. O sea, y de alguna manera sabía que Argentina defendía bien lo que estaba haciendo. Hasta el Financial Times estaba de acuerdo en eso. Y sí, porque lo que pasa es que los fondos buitres desequilibran todo. La economía del mundo. La economía capitalista, la economía capitalista no puede funcionar con fondos buitres. Claro. No es una cuestión, porque son fondos que desestabilizan países. El mundo y el capitalismo internacional lo que necesita es que haya un sistema capitalista y un mercado internacional, tanto de bienes como de servicios, como un mercado financiero mundial, que funcione. Básicamente. Entonces, en ese sentido, los buitres son una anomalía en el buen funcionamiento del sistema capitalista. Y al sistema capitalista no le conviene, o sea, bajo ningún punto de vista. Cualquiera que entiende algo de economía sabe que esto es así. Solamente estos políticos que tenemos ahora pueden decirnos que eso es admirable y maravilloso. Sí, no, lo que pasa es que más decir que es admirable y maravilloso, ellos estaban dispuestos, como se vio, que era negociar a cualquier precio o la no negociación. Porque básicamente lo que necesitaban era pasar con el... Primero estaban los que decían, bueno, que la Argentina tiene que pagar lo que debe, lo que se comprometió. Hay cosas que son realmente fuera de... Hay gente que decía, hay que pedirles disculpas porque no le estamos pagando. Esas cosas horribles que uno llegó a escuchar, ¿no? Por eso, pero fuera de los casos extremos, que efectivamente dicen cosas inauditas y que justifican lo injustificable. El objetivo de la política del gobierno no necesariamente era hablar bien de los buitres o estar pidiéndoles perdón como a nuestros héroes, me sale, como nuestros patriotas. Exactamente, no digo de pedir perdón, pero más allá de pedir perdón, lo que ellos necesitaban básicamente era cerrar esa negociación lo antes posible para pasar rápidamente al feroz proceso de endeudamiento que estamos llevando adelante para financiar crecimiento con endeudamiento. Digo, y financiar las quitas de retenciones con financiamiento externo. No, es terrible. Entonces, esa era la necesidad de la negociación acelerada con los fondos buitres. No era necesariamente, por eso digo, más allá de que algunos más extremos estuvieran diciendo en los medios de comunicación que pedían perdón. Pero en realidad era una necesidad para pasar a poder endeudarse y entonces poder, efectivamente salir a los mercados internacionales, que unos pocos grupos efectivamente hagan negocios y volver a un proceso de endeudamiento, de privatización de algunas áreas. Y ahora empiezan a decir que aerolíneas equivale a 2 jardines de infantes. Yo no sé a cuántos jardines de infantes equivalen las retenciones mineras. Pero son 230 millones. Todavía no empezó ningún jardín de infantes con las retenciones mineras. Y además, como dijo Máximo el otro día en su discurso, realmente no he visto que en 8 años en la ciudad de Buenos Aires hicieron un solo jardín de infantes, ¿no? Es que realmente... Por eso, pero lo que pasa es que yo estoy de acuerdo, no solo no lo hicieron en el gobierno en la ciudad, que lo tuvieron durante 8 años, pero además es un argumento muy perverso, porque es decir, por eso digo, de la misma manera que Aerolíneas para él
equivale a 2 jardines de infanta por semana, o no sé cuál fue el cálculo que hizo, de la misma manera, las retenciones mineras, que son 230 millones de dólares que se perdonaron en un año, que hagan el cálculo, ¿cuántos jardines de infantes también son? Digo, pues son decisiones de política, saco en un lado, es lo que decíamos al inicio, distribuyo, saco en un lado y pongo en el otro. Y las retenciones mineras no generan la interconectividad que necesitas en un país como es tener una aerolínea de bandera, como era Aerolíneas Argentinas, interconectando ciudades que antes no lo estaban. Y teniendo un proyecto de país federal e integrado. Claro. Y además la posibilidad de que las provincias estuvieran interconectadas entre sí sin necesidad de pasar por Buenos Aires, que fue la primera vez que ocurrió. Y además con un montón de vuelos impresos. Y bueno, de hecho él no ha usado nunca aerolíneas, no ha usado nunca la aerolínea de bandera para ir a ningún lado. Y ahí hay una decisión política en eso, si es que... Por eso, son rumbos que sabemos hacia dónde van y sabíamos... Lo sabíamos durante la campaña. Pero la gente creía que un cambio les metía en la cabeza que había que un cambio, y bueno, ahí está este cambio. Este cambio, la mentira de la pesada herencia, la reparación histórica de los jubilados, todo eso son mentiras. La pesada herencia, yo no me canso de decirlo, era la cantidad de derechos, esa es la pesada herencia para ella. Todo lo que se consiguió, todo lo que se redistribuyó es la pesada herencia. Sí, pero aparte para mí es el paralelo, y volviendo quizás a un poco de lo que estamos hablando antes de la historia, es en el año 75 efectivamente había cuestiones económicas a modificar, a mejorar, efectivamente, porque había tensiones dentro del sector productivo, había tensiones macroeconómicas, además había, bueno, tensiones políticas, era otro momento histórico, pero en la discusión meramente económica que a veces tenemos en la facultad, el proceso de industrialización por sustitución de importaciones y esos 40 años de industrialización que hubo, tenían complejidades, contradicciones y cuestiones a mejorar, efectivamente. Ahora, ¿cuál era la solución para mejorarlo? Mejorar ese mismo sistema. ¿Qué se hizo? Con una dictadura se lo liquidó y se hizo exactamente lo opuesto. Eso no era mejorar las necesidades o los problemas que tienen. Entonces digo, 40 años después exactamente, 2015, yo nací en el 75, así que 2015, 40 años después, ¿había cuestiones a mejorar en el modelo de desarrollo económico y productivo que teníamos antes? Sí, había tensiones en materia de precios, en materia de productivos, en materia de inflación, había en problemas de dólares, había tensiones, por supuesto. Ahora, ¿cómo las mejoramos? Y cómo, digamos, superábamos esos problemas. Con el mismo proyecto y modelo económico que teníamos, tratando de mejorar lo que había para mejorar. ¿Qué hicimos? Estamos destruyéndolo y damos vuelta a la página. Lo mismo que se hizo en el 76. Lo que pasa es que ahora se hizo por las urnas. Mal que nos pese. Mal que nos pese, es una dictadura. Pero yo me acuerdo, y vos que lo debes haber visto en la facultad, que uno de los argumentos contra Isabel, que ahora había muchos argumentos contra Isabel, no nos engañemos, pero uno de los argumentos era que teníamos 6.500 millones de dólares de deuda externa, 6.500 millones. Y entonces la amenaza era, en esos tiempos, que los aviones de aerolíneas cuando llegaran los iban a secuestrar porque no pagábamos 6.500 millones. Sí, empezamos la dictadura con 8.000, la terminamos con 45.000 millones. Por eso, pero el golpe se hizo por lo que debía Isabel. Por eso, se hizo por infinidad de cosas y con las complicidades que también conocemos y demás, o sea, realmente muchas cosas, pero es eso lo que te digo. Pero la mentira, pero siempre está, además, la mentira de por medio, ¿no? La verdad es que, bueno, seguimos estando tristes. Seguimos estando tristes. Hay que tener alegría para poder militar todo esto y demostrarles que, pero cuesta mucho trabajo. Lo que pasa es que una vez se llora por la casa, se sacó, porque, como yo digo, siempre veníamos de una bonanza y nunca nos pasó. Hasta ahora estas cosas nos pasaron viniendo de un desastre. Y ahora veníamos de una bonanza. Y es un estado absolutamente diferente que nos provoca un gran desconcierto y un gran dolor. Es así, pero como bien dijiste, es con alegría y es con humor. Lo último que tenemos que perder es el humor y la alegría, por eso también creo que los espacios para generar humor, para tomarnos con humor también algunas cosas, a veces hay que ser menos melodramáticos, porque el humor ayuda, y la alegría también, y la militancia y el compartir, y realmente... Y convengamos
que este presidente es tan patético que uno se puede reír muchas veces llama por una cara y dice, nosotros en la justicia no intervenimos, nosotros somos serios, porque queremos transparencia, y todos los días se descubre un negociado nuevo que qué transparencia. Además les encanta inaugurar lo que hicieron los otros. Viste, ahora todas las obras que... de la ciencia, del que está atrás del Ministerio de Ciencia y Tecnología, que está terminado. Pero todo eso, pero todas las obras, pero además ya vienen de eso, porque la cantidad de obras de Ibarra que inauguraron durante su gestión en la ciudad, la cantidad de cosas que había hecho Ibarra, la cantidad de estaciones de subte que estaban terminadas y que tardaron para demostrar que las habían hecho ellos, el Arroyo Maldonado que lo había empezado, las obras las había empezado Ibarra, todo, y toma lo de los demás, ¿viste? Y dice, ay, mirá, y se saca la foto. Viven de foto en foto. Creo que va a haber un momento que de la foto solo no se vive. Se gobierna de otra manera. La gente no come con la foto de los gobernantes. Es así. Por eso yo confío en que parte de lo que hemos construido ahí está y lo reconstruiremos y lo haremos en conjunto. Sin lugar a dudas. El hombro, militancia y alegría. El hombro y mucha militancia. Hay que militar todo el día y todo el tiempo. Es la única manera de sobrevivir. Gracias, Paula Español, por haber estado en Periodismo en Emergencia. Fue un placer, hace mucho que quería que viniera. Y bueno, por supuesto, todas las veces que quieras poder venir, porque acá este es un espacio para discutir estas cosas. Bueno, muchas gracias, Nora. Y para que la gente entienda, porque de economía hay que hablarle siempre. Si no, esta cosa que en realidad la sintetiza mi pareja, que es sacar una tarjeta de crédito para pagar la otra tarjeta de crédito, bueno, esto es lo que nos pasa, pero la gente lo tiene que entender. Que por eso yo puse el ejemplo de ser independiente cuando te vas a vivir solo, de cuando te endeudas con el banco. Es simple. O sea, un país es un hogar. Tienes ingresos, tienes deuda, tienes independencia. Absolutamente. Y nosotros no tenemos posibilidad de vivir endeudados, como viven los norteamericanos desde que nacen, ¿viste? Que van de hipoteca en hipoteca. Nosotros no podemos vivir así manteniéndonos bien. Así que, bueno, muchas gracias por habernos, como siempre, soportado durante estas 2 horas, donde yo digo tantas cosas. Pero bueno, creo que se entretienen. Los veo, nos escuchamos, nos vemos la semana que viene a las 4 de la tarde, como todos los lunes, acá en Periodismo en Emergencia. Buenas tardes. Con las alas del alma desplegadas al viento, desentraño la esencia de mi propia existencia sin desfallecimiento y me digo que puedo, como en una constante, y me muero de miedo